Buenas noches. Aló, aló. Buenas noches. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho acompañarnos en esta conferencia o en esta charla en la nueva librería Matorral que hay aquí muy recién inaugurada en el barrio La Macarena. Yo vivo aquí a unas pocas cuadras, me acerqué, muy amables, y les deseamos todo el éxito donde quedaba la antigua librería Lubina, que durante la pandemia cerró. Y también les agradezco a ustedes que nos acompañen hoy, un jueves lluvioso, a hablar de filosofía. Es una proeza que la filosofía siga viva en cierta manera, pero con los años he aprendido que hay algo muy hermoso en la tarea filosófica. Al decir de un filósofo que se llama Richard Rorty, la filosofía es un género literario más. Y como todo género literario en la filosofía, la palabra adquiere una cierta gravidez y una cierta importancia y nos sumergimos en un ambiente en el cual, digámoslo así, la palabra se extiende un poco en el tiempo. Bien, hoy entonces vamos a hablar de filosofía y vamos a hablar de un recorrido muy corto en la historia de la filosofía y de un capítulo muy específico en la historia de la filosofía, que es la filosofía política. Vamos a hablar de lo que pudiéramos llamar una polémica entre tres autores, que son Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Ustedes habrán oído mencionar algunos de estos autores, otros quizás simplemente el nombre y está asociado con una especie de logo. El Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Rousseau, la sociedad es buena, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. De Locke sabemos incluso un poco menos porque no le hemos pegado todavía una especie de pequeño moto o logo. Pero aquí vamos a hablar un rato de estos tres autores y no de toda su obra, sino, digámoslo así, una pequeña polémica que protagonizaron aproximadamente entre 1685 y 100 años después, o menos de 100 años después, 85 años después, 1750-60, con Rousseau. Comencemos entonces con esta idea. Vamos a comenzar hablando de la Ilustración, periodo histórico de la Ilustración. Hay una gran crítica a la Ilustración últimamente, a la gente no le gusta. Lo estoy hablando con un profesor de la Universidad Nacional de Psicología, me decía la Ilustración es pichurria, con esta palabra, la Ilustración es pichurria. No por más ilustrados es menos pichurrio. Y yo le decía, hombre Mario, vos te leíste todos los autores de la Ilustración, como para decir, hacer este juicio. Obviamente no, pero la Ilustración tiene muchos aspectos que son problemáticos y otros que vale la pena traer a colación y que vale la pena hablar. Y la Ilustración creó una profunda cultura filosófica de la cual nos vamos a nutrir hoy acá. En mi opinión, el que podamos estar aquí sentados hablando de estos temas es en alguna medida un resultado de la guerra que libró la Ilustración contra el fundamentalismo religioso católico. Ahorita hablamos un poco de ese tema. La primera idea que les quiero dar es esta. La Ilustración llevó a cabo una tarea titánica, que fue diseñar un nuevo mundo, pelear y desbaratar el antiguo régimen, l'ancien régime. Y esto obligó a los ilustrados a crear un nuevo mundo en todos los aspectos. Aspecto estético, aspecto religioso, aspecto científico y el que nos ocupa hoy, el aspecto de la individualidad y de la política. Nos vamos a centrar en dos temas que me parecen a mí absolutamente apasionantes de este pequeño recorrido que vamos a hacer con estos tres autores. Uno, ¿cómo son los seres humanos en estado de naturaleza? Sin que los haya afectado aún la sociedad. ¿Cómo son los seres humanos?
La época de la Ilustración en el siglo XVIII tuvo una verdadera obsesión con este tema. Es increíble cómo se obsesionaron con este tema. Déjenme contarles un par de anécdotas que son muy bonitas, lo que los ilustrados hicieron con Daniel Defoe y las historias de Robinson Crusoe. Este libro fue una especie de obsesión para el final de la Ilustración. ¿Cómo es una persona que llega y queda en una isla desierta y en esa isla desierta se obliga en cierta manera a ser él y a reconstruir la sociedad? Acuérdense que lo primero que hace Robinson Crusoe es fabricar un tenedor y un cuchillo. ¿Para qué? Para no bestializarse, nos dice Daniel Defoe. Y una segunda historia que les puedo contar muy brevemente es la de Kaspar Hauser. ¿Se acuerda del profesor Kaspar Hauser? Kaspar Hauser es la historia real. Déjenme contarle muy brevemente. Se inicia con un cazador en los bosques, creo que alemanes, que había entre los distintos países de Europa. Y este cazador está observando la madriguera de un zorro. Y ve que de la madriguera del zorro sale una cabecita de un zorro, otra cabecita de otro zorro y la cabecita de un niño. Y dice, ¿cómo? Dentro de la madriguera un niño. Resulta que el zorro o la madre había criado a un niño humano. Son casos de los niños ferales y la obsesión del siglo XVIII con cómo son los hombres en estado de naturaleza. ¿Son buenos? ¿Son malos? La idea de los ilustrados era hacer ¿qué? Básicamente, poder reconstruir un mundo sin la arbitrariedad. Entonces, ¿cómo son los seres humanos? ¿Qué es natural en los seres humanos y qué no es natural? Veremos que esta polémica nos ha llegado hasta hoy de una manera muy interesante, en el caso del feminismo, con el constructivismo y las peleas que hay contra esto, la ciencia cognitiva y demás. Y la otra gran temática que quisiera yo abordar aquí es la siguiente. En el caso de la ilustración, no solo cómo son los seres humanos, sino cómo es la sociedad política que se diseña a la luz de lo que somos. ¿Cómo se crea el bien en esa sociedad? Los individuos actuando libremente generan el beneficio colectivo o no lo generan. Estos dos aspectos que los ilustrados debieron reconstruir son el tema que va a recorrer cada uno de estos autores. Comencemos con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en la hojita que les pasé, si ustedes le echan una mirada, esa hojita tiene la primera página del libro El Leviatán de Thomas Hobbes. Hobbes es un personaje absolutamente increíble, un filósofo absolutamente increíble. Hobbes, cuando ustedes cojan la obra El Leviatán, ahorita les hablo un poco de esa carátula, ustedes van a ver que en cada página hay una nueva idea, cada página hay un razonamiento. Es impresionante Hobbes como filósofo. Si no lo han leído, lo recomiendo mucho. Hay varias obras que pueden tomar de Hobbes, de Gibbs sobre el ciudadano, o la que estamos hablando, que es el Leviatán. Bien, comencemos con esta idea. ¿Hay una naturaleza humana, sí o no? Y con Hobbes empieza a perfilar la idea de una ciencia de los seres humanos. Una ciencia de los seres humanos. Está en el aire Galileo. Galileo ha hecho una cosa absolutamente increíble. Ha hecho una ciencia de la física, pero la hizo de una manera muy especial. Hizo lo siguiente, Galileo. Uno dijo, yo voy a estudiar la naturaleza, pero la naturaleza, sí, es un libro abierto que se puede leer, pero es un libro que está escrito en los símbolos de la matemática. Con esta idea sencilla comienza realmente a perfilarse una ciencia física. Y lo otro es que Galileo dijo, hay que observar la naturaleza, pero no hay que dejarse engañar por la observación. La famosa anécdota cuenta, no sé si es verdad, se sube a la torre inclinada de Pisa, Galileo, y deja caer un martillo y la pluma de un halcón, y tocan el piso en momentos muy distintos, pero sus fórmulas de transformación dicen, deben tocar el piso en el mismo momento. La pluma
y el martillo, y Galileo se da cuenta que lo que está jugando un papel es la interferencia y la resistencia del aire. Bien, esta ciencia de Galileo, una última ideita sobre la ciencia de Galileo, se basó mucho en las antiguas geometrías de Euclides, que tenían axiomas y aplicaban los axiomas a unos casos. Todos lo disfrutamos o lo padecimos en el colegio, la geometría euclidiana de alguna manera. Hobbes quiere hacer una ciencia del hombre que sea así, axiomas aplicados a unos casos. Vamos directamente a lo que dice Hobbes. ¿Cuál es el axioma? Dice, primer axioma que yo propongo es este. La vida humana se caracteriza por una búsqueda incesante de poder que solo termina con la muerte. ¡Wow! ¡Qué verdad que la vida humana se caracteriza por una búsqueda incesante de poder que solo termina con la muerte. Y Hobbes le dice a uno en este libro, es una barraquera, porque le dice a uno en la introducción, le dice, yo voy a plantear aquí unas cosas escandalosas. Y si a usted no le gustan estas cosas, pues incluso le dice, escríbame, mándeme alguna carta, alguna vaina, diciendo que usted encontró una excepción a estas reglas. Yo les pregunto, ¿se les ocurre una excepción a esta regla de Hobbes? La vida humana se caracteriza por una búsqueda de poder que solo termina con la muerte. ¿El monje budista, tal vez? Es que siento que eso de alguna forma es despreciar el camino espiritual de muchas culturas. Los monjes budistas no buscan ejercer poder, buscan otra cosa, que es pues llegar al estado máximo de la tranquilidad. ¿Qué opinan sobre esto? El monje budista no busca poder. El abuelo en la casa no busca poder. Poder sobre él mismo, dirías tú, en el caso del monje. Yo no sé, podemos abrir la polémica. Sí, di. Que buscan menos poder. No es una vida distinta, es una vida que ha sido creada también para el la negación, el sufrimiento. Entonces, se me ocurre que podría ser una excepción a la regla. Muy bien, yo me voy a atrever a dar algunas respuestas que podrían ser muy hobbesianas. Por ejemplo, el caso del monje, el que renuncia a todo sí que adquiere un poder. Y es un poder místico, ¿no? El que te responde con una frase misteriosa, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando una luz en la oscuridad o qué sé yo. Y si esta persona persiste en esa actitud, adquiere un poder casi sobrenatural en la sociedad humana. Las personas mayores, por Dios, sí que ejercen un poder sobre nosotros, no sé. Pásame las pantuflas, ¡ay, abuelo! Y entonces el abuelo dice, no, pues yo me paro a pesar del lumbago y voy y las traigo. No, ya te las traigo. Eso es poder. Sobre el último caso no me quiero pronunciar. No sé qué opinan. Yo creo que también hay formas de competencia masculina que son muy notorias, pero también las hay más femeninas. No sé, en mi opinión. Es distinto, sí es que siento que todo lo que gira en torno al poder y que las los hombres, es un punto que no es interior, como lo que las pues yo hablo del feminismo, de la diferencia un poco es, entonces siento que opera distinto y opera como con valores por ejemplo la vida de las mujeres digamos que se centra mucho más en la creación, ¿no? En el origen y en el lenguaje, ¿no? Como la capacidad de gestar, de dar a luz, es algo que un hombre nunca jamás va a ser capaz de crear. Sí, eso es. Entonces, eso como que ya sienta como una diferencia. Tú dirías, ahí hay una diferencia significativa. Sí, hay frente a eso, para justificar tu argumento, frente a eso sí habría mucha razón, porque pues la mujer da vida a partir del dolor, ¿no? Entonces sí es importante eso. Pero también depende de dónde lo veamos. Por ejemplo, aquí en Occidente, o el catolicismo, el padre del catolicismo y el punto fundacional del catolicismo es un hombre, ¿no? Que sufre. Entonces también depende desde dónde lo veamos, o sea, desde qué perspectiva
vida. La doctora Lucy, que trabaja en el mundo corporativo, le quiero preguntar, ¿hay competencia entre las mujeres en su empresa? Esa es una competencia más dura. Normalmente las mujeres nos golpeamos más entre nosotras. ¿Qué dirían? Aquí le van a caer las feministas, doctor. Eso pasa en este mundo. Ese tipo de cosas lo que tú dices es cierto. También las cosas muy diferentes con nosotros es otra cosa diferente. Pero sí, hay muchísimas dinámicas. ¿Qué dice una? Yo creo que hay que tener cuidado de alguna forma u otra, hablar de la competencia entre las mujeres como algo malo, porque finalmente somos humanos y no hay que esperar de que las mujeres seamos perfectas, de que todas nos tenemos que caer bien, de que siempre vamos a ser amigas, porque es algo ilógico, es Sí. algo pues absurdo de pensar, porque las mujeres somos más que eso, más que la idea. No, sin duda. Y la competencia entre los hombres no, tampoco siempre arroja resultados Es negativos. normal. Yo quisiera dar un paso siguiente y si quieren volvemos a este punto que me parece apasionante y es, hay lecturas feministas del Leviatán que dicen, no, eso aplica para los hombres, pero para las mujeres no. Y yo creo que como lo plantea Hobbes, aplica para la especie humana. La filosofía tiene una vocación de hablar de los seres humanos, no siempre irnos en géneros. Pero me interesa en este momento más que vayamos al problema al cual aplica Hobbes esta idea de la búsqueda incesante de poder, que es la guerra. Para Hobbes, los seres humanos en estado de naturaleza, si se los deja solos, terminan en lo que él llama una guerra de todos contra todos. The war of each and everyone against everyone else, dice Hobbes. El razonamiento es impresionante. Para mí, una de las bellezas de estos textos de la Ilustración es la capacidad de razonar y construir argumentos. Venga, les doy el argumento. Hobbes lo hace mucho mejor naturalmente en sus páginas, pero les trataré de dar el argumento para que ustedes vean que uno dice, miércoles, esto no se me ocurre por dónde refutarlo. Uno, los seres humanos son iguales. Comienza Hobbes y uno dice, ¿iguales? Dice, sí, en su fuerza y capacidad física. Y uno dice, no, claro que no. El señor que levanta 300 kilos no es lo mismo que un niño de 5 años. Dice Hobbes, sí, pero eso no importa. ¿Sabe qué es lo que importa? De cara a lo que yo estoy hablando, que es la guerra, el niño de 5 años es tan peligroso con un arma en la mano como el señor que levanta 300 kilos. Entonces, desde el punto de vista de la guerra, somos iguales. Las personas que se dedican, tú sabes hacer tu café muy bien, si alguien se dedica la misma cantidad de tiempo que tú, recuérdame tu nombre, si se dedica la misma cantidad de tiempo que tú a hacer el café, más o menos va a aprender a hacerlo como tú. Ya le doy la palabra porque creo que ya sé qué se le ocurre. Y déjeme darle el primer paso al razonamiento. Desde el punto de vista mental, dice Hobbes, yo encuentro aún más similitud. Las personas que ejercen un arte, si le dedican la misma cantidad de horas, van a aprender ese arte, más o menos igual. Hay genios, pero en la guerra los genios importan poco. Sí. A mí me parece que es importante tener en cuenta que hay que pasarnos un poco de la perspectiva esencialista de Hobbes, porque esto es plantear que la igualdad entre humanos está dada a un nivel casi biológico en términos de cómo vivir el conflicto social, y no. Nosotros aprovechamos e interpretamos estos términos más bien naturales y los aplicamos al contexto en el que nos encontramos. Claro que nosotros podemos hablar de que en cantidad de tiempo y esfuerzo y ganas, etcétera, una persona va a ser exactamente igual de buena a otra, pero ahí no estamos teniendo en cuenta, uno, el capital cultural y el capital en general que la persona va a Perfecto. de otra, y segundo, que a partir de esa perspectiva nosotros no podemos evaluar un mundo única y exclusivamente a partir de elementos únicamente humanos, sino tenemos que relacionarnos precisamente a cuál es la relación entre la persona, el individuo, con la sociedad, y la persona, el individuo, con el capital. Muy bien, ¿tu nombre es? Carlos. Carlos, planteas algo muy importante, muy interesante,
y es la igualdad como la está concibiendo Hobbes, y Hobbes la está concibiendo precisamente en términos puramente biológicos, si tú quieres. Esa igualdad él no le está metiendo categorías de ninguna otra clase, eso es un poco más contemporáneo, y yo creo que este debate nos llegó para plantear eso. Déjame al final, quiero volver sobre eso tan interesante que planteas, porque este debate nos llegó acá. Hobbes está haciendo, ¿saben qué quiere hacer? Una vaina mínima. No quiero discutir qué tanto la influencia cultural nos cae o no. Desde el punto de vista puramente físico. Ok. Hay igualdad. Desde el punto de vista de lo que logramos aprender y hacer, hay igualdad. Una pregunta que yo le hacía a los estudiantes en la clase que estaba Nina, yo le decía, ¿ustedes son iguales o son distintos? La gente le cuesta poco trabajo, pero después volvemos sobre ello. Cuando dos, esa igualdad implica que cuando dos desean lo mismo y en modo alguno pueden obtenerlo, se empiezan a mirar con desconfianza. Lo vuelvo a decir, esa igualdad implica que cuando dos quieren lo mismo y no pueden tenerlo, se miran con desconfianza. Esto es lógica pura, me encanta. Cuando dos chicas les gusta el mismo man, no se vuelven más amigas, ni deciden compartirlo. Bueno, tú lo tienes lunes, miércoles y viernes, yo martes, jueves y sábado, y el domingo que recupere fluidos. No, se empiezan a mirar con desconfianza. Tercer punto del razonamiento. Cuando hay desconfianza, ¿qué procede? Yo construyo un castillo y hoy viene otro a tratar de asediarlo. Esta es la historia de Europa. Pero pronto la gente, cuarta parte del argumento, la gente se da cuenta que la mejor defensa es ofender a otro. Quinta parte, cuando todo el mundo está haciendo esto, porque eso es lo que termina pasando, terminamos en la guerra de todos contra todos. Todo el mundo. Esa expresión es muy bonita, la guerra de todos contra todos. Para mí implica al menos dos cosas. Una, que la guerra llega hasta los individuos, llega hasta cada persona. Cada persona termina abrazada a sus cosas tratando de darle cuchillo a otro. Uno dice, ¿esto es exagerado? No. Nuestra sociedad, de alguna manera, el indigente, el habitante de la calle es esto, es el fin de la guerra. Es el fin no como finalidad, es la terminación de la guerra. Y por otro lado implica que el destino de un conflicto es el fraccionamiento absoluto del conflicto. Hobbes es inteligente. Eso habla de Colombia. Colombia es un conflicto prolongado que se termina fraccionando absolutamente. Y Hobbes, siendo el hombre que era, se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Podemos vivir con la guerra o no? Y dice, no. Un pedacito de lo que dice estas de la historia de la filosofía. ¿Qué pasa con la guerra que se prolonga? Dice, en una situación de guerra, dice Hobbes, voy a leer un pasaje muy breve acá. En una situación de guerra no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Piensen si esto no habla de Colombia. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por el mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni arte, ni letra, ni sociedad. Y lo que es peor de todo, existe un continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Es una de las frases más famosas de toda la historia de la filosofía. Por lo tanto, nos toca evitar la guerra. Y Hobbes propone una cosa que es increíble. Hagamos un gran contrato social. Cuando introduce esta idea, contrato es simplemente una analogía. Ahora nos parece cierto que la gente entra a la sociedad por medio de un contrato. Pero Hobbes lo introduce como una especie de analogía, una especie de metáfora. El contrato consiste, y de nuevo la lógica de Hobbes, ya voy a terminar con Hobbes, de nuevo la lógica de Hobbes. Hobbes, cuando hace esto, había acabado de leer La guerra del Peloponeso de Tucídides, el famoso historiador griego, y se da cuenta, ¿cuál es la condición mínima para pelear? Que haya dos. Eso lo sabe cualquier persona que está en pareja. La condición mínima para pelear es que haya dos. Entonces, vamos a hacer un contrato, propone Hobbes, en el cual una de las partes, una vez hecho el contrato, desaparece. En el caso de Hobbes solo queda el Leviatán. Muy bien. Segundo autor que vamos a tratar, John Locke.
Solo 20 años después de Hobbes, en el mismo país, Inglaterra, Locke escribe un librito que se llama El segundo ensayo sobre el gobierno civil. Y tiene una posición totalmente distinta a la de Hobbes. Locke dice, ¿sabe qué? En el estado de naturaleza la gente existe más o menos igual que ahora. Están felices, están tranquilos, no se están matando. No, señor Hobbes, no se están matando. En el estado de naturaleza preexisten todas las relaciones que llevamos a la sociedad. ¿Para qué fundamos la sociedad? Para una cosa muy importante, para proteger nuestros títulos de propiedad. Hablemos un momentico de la propiedad. Si hay un documento importante en la historia de la filosofía que es fundacional del liberalismo, es el documento que estamos hablando, el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Locke aborda el tema de la propiedad. Y de nuevo, déjenme presentarles un argumentico de este capítulo que es fascinante. Locke quiere mostrar que sí hay una naturaleza humana. Y la propiedad es esencial a la naturaleza humana. Primer punto del argumento, muy rápidamente lo hacemos. Dice lo siguiente, ¿saben qué? Dios le dio toda la tierra a todos los hombres. Si quieren no le ponga a Dios, la tierra es nuestra, ¿de quién más es? Pues nuestra, y de los animales. Hobbes es muy bonito porque incluye a los animales acá. ¿Qué es propiamente mío? Pregunta Locke. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo mío, uno a veces se lo presta a otras personas, pero el cuerpo de uno es de uno, eso no se puede negar. Y tercer punto de partida. Si yo ya estoy vivo, tengo derecho a subsistir. Un régimen que me obligue a mí a dejarme quitar la vida cuando me agreden, es un régimen que no vale la pena respetar, dice Locke. ¿Qué sigue de acá? Para poder subsistir, yo necesito poder coger la manzana del árbol y comérmela. Comérmela es volverla parte de mi cuerpo. Pero dado que mi cuerpo es mío, este acto es tan natural como el derecho a subsistir. De donde se sigue que la propiedad es natural en los seres humanos. Es un argumento que ahorita vuelvo sobre él, es impresionante, ya te doy la palabra porque se me va. Y Locke dice, ok, si esto es cierto, ¿hasta dónde puede uno acumular? Pues hasta donde pueda comer y hasta donde pueda, ¿cuántos caballos puedo tener? Tantos como pueda montar. ¿Cuánta tierra puedo tener? Tanta como pueda cultivar. Y pensando en esto, Locke dice, sin embargo, los seres humanos en su gran ingenio se inventaron una cosa increíble que se llama dinero. El dinero permite acumular cosas sin que se echen a perder, porque el problema de acumular más manzanas de las que yo puedo comer es que va contra una ley obvia y lógica. ¿Para qué dejar podrir las cosas? Muy bien, ya le doy la palabra, sé que está que se habla. Bien, el dinero permite acumular y el dinero, por lo tanto, es como una especie de vacuna contra la infección. Si bien la infección es natural, no nos tenemos que dejar matar por la infección. Al existir dinero, los hombres acordaron tácitamente la existencia de la desigualdad en la sociedad humana. ¡Wow! El argumento de Locke es absolutamente aterrador, pero es hermoso. Uno, miren que cada punto que hay en este argumento señala un rasgo del liberalismo. Mi cuerpo es mío. Aplíquenlo a 1000 cosas. Por ejemplo, la cuestión de la despenalización del consumo de drogas. Se basa en la idea de que mi cuerpo mío, yo no me tengo que curar de una enfermedad de la cual no me quiero curar. 2, yo tengo derecho a subsistir. En los regímenes que no eran liberales, ¿qué pasaba cuando hacían la investigación de una vacuna? El otro día había escuchado un podcast en el cual contaban los agentes de la KGB en la antigua Unión Soviética cómo hacían investigación en vacunas. Salían a la calle y cogían a la primera persona que pasaba, venga para acá, porque su cuerpo no es suyo, le pertenece al Estado. Y sobre todo, este punto con el cual vamos a concluir dentro de un ratico con Rousseau. Hay una armonía preestablecida entre las acciones de los individuos y el bien colectivo.
al coger esa manzana y al coger varias manzanas, buscando egoístamente mi beneficio, logro el beneficio de todos. El bien colectivo es la suma de bienes individuales. El bien colectivo es la suma de bienes individuales para el liberalismo. Muy bien. Vamos al último de estos autores, que es Rousseau. Ya no nos vamos a demorar más de 10 minutos y le doy la palabra a Carlos. Rousseau coge estos dos autores y ¿cuál es la polémica? La hace Rousseau. Y Rousseau le dice a Hobbes, señor Hobbes, usted nos vendió como el inicio de la historia humana lo que en realidad es su final, la guerra. La guerra nace de la desigualdad. Y la desigualdad es una categoría comparativa cuando vivimos en sociedad. La guerra no existe entre los animales. Unos se pelean con otros, pero no hay guerras. Usted nos vendió como la natural lo que es artificial. Toca contar la historia humana distinto, no en el orden secuencial, como la contaría una ciencia, distinto. Esta idea sí que marcó las ciencias sociales del siglo XX. Señor Locke, usted también nos vendió como natural lo que no es más que artificial, la propiedad. Cuando un león caza una cebra, no reclama propiedad sobre ella, la come y ya. No hay un título de propiedad. Un título de propiedad es un haber social. Y añade Rousseau esto, ¿saben qué? No hay una naturaleza humana. No hay una naturaleza humana. Esto marcó mucho la reflexión, de pronto sé por dónde lo está pensando Carlos, esto marcó mucho la reflexión de las ciencias sociales. Cuando hablamos de los seres humanos hablamos de una cosa distinta, no estoy defendiendo ninguna de estas ideas, estoy presentando de dónde vinieron. Los seres humanos no obedecen a esas leyes mecánicas, señor Hobbes. Pero se abre la gran pregunta, ¿cómo se crea el beneficio colectivo? Locke lo tenía resuelto. Las acciones individuales egoístas de los seres humanos crean el beneficio colectivo. Una idea del liberalismo muy básica es esta. Si yo hago puntilla, háganse esta pregunta, ¿cuánto se demora? Si yo les digo, hagan una puntilla, ¿cuántos días se demorarían? De cero. Más de una semana, ¿o no? Yo creo que más de una semana. La vida entera, haciendo, no sé, muchas semanas. Encontrando el metal. Sí. Y sin embargo, una puntilla, ¿cuánto vale? ¿100 pesos? Menos, tal vez. 100 pesos, digamos. 50 pesos. Sí, exacto. Exacto. Menos mal hay alguien que se le ocurrió hacer puntillas. Y Rousseau dice, no, para mí no es así. Para mí no es así. ¿Cómo creamos? La gran pregunta de Rousseau es, ¿cómo creamos beneficio colectivo? Si las personas se dedican a sus intereses puramente egoístas, vamos a estar como cada uno cantando una canción distinta. Yo quiero que cantemos la misma canción como en un coro, dice Rousseau literalmente en el contrato social. ¿Cómo logro que todas las personas coincidan? Y la respuesta de Rousseau es apasionante, es hermosa, la educación. La educación logra que yo coja a una persona, en la concepción de Rousseau, y le quite de encima todo lo que la sociedad le ha puesto. Más difícil que ser feliz es saber qué nos gusta. Y la educación rousseauiana está centrada en esto, en saber qué nos gusta. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses naturales? Yo podría hablar sobre esto mucho rato porque me encanta el tema. En un libro que se llama El Emilio, de pronto lo tengan acá, El Emilio de Rousseau. Es un ladrillazo, pero no puede uno parar de leerlo porque es un proyecto educativo completo. Y Rousseau divide la educación en dos grandes capítulos. La educación pública no es la que es pagada por el Estado, sino es una primera educación que le damos al niño para que no sea un maldito vándalo.
salga y tire piedras al alumbrado público, sino que respete las leyes de la ciudad. La primera educación, esa no es muy polémica, ahí se obedece ciegamente. Y la segunda es la más interesante, que es la educación privada, que dura toda la vida. La educación no es una preparación para la vida, es la vida misma, si ustedes quieren, en términos rusonianos. Es una idea muy bonita. Esa educación es increíble. Nosotros la hacemos muy mal, Nina, yo creo que la hacemos muy mal, porque nos encerramos en un salón de clase y yo trato de enseñarles cosas a punta de palabras. La educación rusoniana tiene que ver, dice literalmente, si tú quieres enseñarle al niño cómo es el amanecer, cógelo de la mano, llévalo a la cima de la montaña, le muestras el amanecer. Pero gran parte de esa educación, el maestro se esconde. No, el maestro no aparece. Crea situaciones. Por ejemplo, tú quieres enseñarle al niño a no robar, deja dinero encima de la mesa y observa qué pasa. Y creas estas situaciones. Y que sea como el mundo mismo que lo recompensa o lo castiga. Esta educación, al resaltar lo que es natural, piensa Rousseau en el contrato social, pero sabe que es loco y probablemente no vaya a funcionar. Va a hacer que en últimas nuestros intereses no sean tan distintos. Todos queremos un aire limpio, hay alguna gente que no lo reconoce porque cree que es más importante el negocio del bus o qué sé yo, pero todos queremos el aire limpio y la educación es muy socrática, tiene que ver con quitarnos cosas, no con ponernos cosas. Esa educación de quitarnos cosas, el ignorante está lleno de ideas que creen que son ciertas. Lo primero que debe hacer el educador es desindigestar al estudiante, mostrarle que no sabe lo que cree que sabe. Es socrático totalmente, es hermoso. Y cuando llega a esto, Rousseau piensa, dimos, la sonda tocó roca sólida, dimos con lo que es natural, y lo natural es inalienable, es básico. Estos intereses de todos no van a ser muy distintos y conforman el interés general. Ustedes habrán oído esa expresión. En nuestro Senado está voluntad general, ahí ustedes entran a la sala del Senado y dice Vox Populi, voluntad general, no sé qué. Es una idea rusoniana de la voluntad general. Bien, ¿qué pasa con el que no quiere ser libre de esta manera? El que no quiere educarse de esta manera. Wow, dice Rousseau en el contrato social, lo debemos obligar a ser libre. Me dice, ¿qué? ¿Obligar a ser libre? Sí. La ley francesa es muy rusoniana. No sé si vieron hace unos años, el no uso de símbolos religiosos en el espacio público es obligatorio. Tú no puedes andar en la escuela pública francesa con una hijab, ni con una kipá, ni nada de esto, ni con un crucifijo enorme, nada de esto. Es obligatorio. Y cuando las mujeres islámicas se quejaron con el Estado francés y dijeron, pues es que nosotros queremos usar la hijab, esta es nuestra libertad, y es nuestra tradición, dieron, aquí la tradición es la libertad y es obligatorio. Rousseau, totalmente. Antes de darle la palabra a Carlos y terminar, esta polémica que hemos recorrido aquí en pocos minutos, ¿cómo llegó hasta nosotros? Creo que llegó hasta nosotros, por ejemplo, en distintos debates. ¿Nos construimos nuestra sexualidad decidida por nosotros? ¿Totalmente? ¿O hay unos imperativos biológicos? Y hay personas de ambos lados. Por ejemplo, una posición feminista radical y no, esto es una construcción, yo me puedo definir como yo quiera. Si somos libres de definir nuestra personalidad, nuestra forma de ser, yo me puedo definir como yo quiera. ¿Cuál es el problema? Y hay otra gente diciendo, no, usted va a explicar su sexualidad sin acudir a la biología. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Usted acaso no se da cuenta que hay cosas que usted no sabía que le gustaban y se da cuenta que le gustan? No es decidido por usted. Y la otra polémica que estamos hablando, se llama la polémica, con esto termino,
la polémica acerca de la falacia de composición. ¿Cómo logramos el interés colectivo solo la suma de intereses individuales? Y sobre esto se ha producido mucha reflexión, muy interesante, por cierto. Hay un libro de Taurus de un canadiense muy joven, de la de ustedes, que se llama Joseph Heath, que se llama Lucro Sucio, una maravilla de texto. Se lo recomiendo mucho, en que discute mucho de esto. Y dice, no, el liberalismo no tiene razón. La suma de intereses individuales no es el interés colectivo. En la sociedad hay personas que deben hacer cosas que no son muy lucrativas y no son agradables. Cuidar a los niños mientras otros trabajan, recoger la basura y demás. ¿Quién los hará? ¿Cómo se hará? Esta es una polémica contemporánea. Los quiero invitar para terminar la idea de esta charla, como se las agradezco a los Santiagos y a los socios de la librería. Muchas gracias. Espero que me vuelvan a invitar o a aceptar mis propuestas acá como hicieron hoy. La idea es, vamos a hacer un seminario en el que cada una de estas ideas entraremos a fondo en ellas. Les he pasado, y si no, aquí tengo más volanticos. Comenzamos de hoy en 8 ese seminario. Muy bienvenidos. Si me escriben o les dejo los invito a la primera sesión. Si les gusta, se quedan. En fin, vamos a entrar en esta polémica y en lo que significó y en lo que significa hoy. Entonces, muchas gracias. Muy amables. Carlos. Hola. Pues yo creo que sin necesidad de recurrir, digamos, a un argumento que creo que es un poco inapropiado, que es decir, no, es que es una perspectiva anacrónica porque se pasa mucho tiempo. Creo que aún dentro del contexto en el que los tres autores se encontraban, que no necesariamente estaban los tres en la misma condición socioeconómica, los tres sí apuntaban a lo mismo, que era la idea liberal, no solamente de libertad, sino de esencia. Y todo esto parte realmente a partir de la relación que existe en Inglaterra y eventualmente en Francia, que es cómo la clase burguesa se relaciona con el modelo económico capitalista inglés.